grandes momentos, ¿verdad? Yo tengo grandes momentos de esta iglesia que ha atesorado en mi corazón. Así que me siento siempre complacido de estar acá en este lugar. ¿Qué les parece si antes, acabamos de orar, acabamos de buscar la presencia del Señor, pero antes de estudiar la palabra, vamos a pedirle a Dios que nos dé su dirección, que nos bendiga, que prepare nuestros corazones. He estado orando durante esta semana y yo le pido al Señor, yo no sabía quién iba a estar aquí, pero Dios sí sabía. Y yo le estaba pidiendo a Dios durante esta semana que por favor me permitiera a mí hablarle a las personas como ese instrumento, a las que iban a estar aquí sentadas, que su palabra llegara poderosamente a sus corazones. Así que sin usted darse cuenta, yo estoy orando por usted, para que Dios le pudiera bendecir, para que Dios le permitiera estar en este lugar y para que Dios le concediera recibir la bendición que Él tiene para usted en esta hora. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga en esta hora y que al estudiar su palabra podamos nosotros recibir con poder y alegría lo que Él tiene para nosotros. Querido Padre Celestial, nuevamente buscamos tu presencia, Señor. Dios, aunque somos indignos, aunque pecamos y constantemente nuestra tendencia es hacer lo malo, pedimos que tu misericordia nunca se aparte de nuestras vidas. Pedimos el perdón de nuestros pecados, Señor. Que en esta hora tú puedas purificar y limpiar nuestras vidas. Y que no hay nada que impida recibir tu bendición en esta hora. Háblanos, Dios. Prepara nuestra mente. Prepara nuestro corazón. Aún a las personas que hoy nos están acompañando a través de las redes sociales. También tu palabra que es poderosa llegará allí a donde se encuentren, a cualquier país, a cualquier lugar, en cualquier lugar. Que tu palabra que es viva y eficaz penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Hace unos días atrás, tuve la oportunidad de ver en mi casa una película con mi hijo. El nombre de la película en realidad no es importante. Ni tampoco la película le voy a decir que puede ser una película de mucha enseñanza. Simplemente tomo la actitud de poder sacarle aprendizaje a lo que estoy viendo. Por lo menos he intentado en mi vida hacerlo así. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de ver algo, de exponerme a algo, intento como sacar algún tipo de aprendizaje. Viendo esta película con mi hijo, se trata, hace un poquito, no le voy a decir el nombre de la película, le dije para no hacer los spoilers ahí, ¿verdad? Y si usted en algún momento la quiere ver, para no decir, esa fue la película, ya me sé el final. No, pero por lo menos les voy a contar algunas de las cosas que yo creo que me dieron dos aprendizajes específicamente. Una estudiante física, de astronomía, estaba intentando ver el espacio, allá las órbitas, allá en el espacio, y de pronto ella ve un cometa en aquel radar que ella tenía, ¿no? Así que ella se emocionó porque había hecho un descubrimiento. Para la gente que le gusta ver las estrellas, ver el universo, ¿verdad? Cuando en un fenómeno de estos, por supuesto que se llenan de alegría, ¿no? Porque incluso muchos de estos científicos que observan el cielo y que ven aquella figura celeste allá en el cielo, le dan hasta un nombre particular. Tienen hasta la autoridad de poder hasta bautizarles con un nombre, ¿verdad? Entonces aquella mujer, aquella muchacha, aquella estudiante que estaba haciendo un doctorado, ve aquella imagen de una figura que se movía en el espacio. Ella ya comienza a ponerle atención, se da cuenta que es un cometa. Así que entonces llama a su profesor universitario y le da la información y le dice, mire, estoy viendo algo que se está desplazando y quiero compartirlo con usted. Así que inmediatamente se reúne con su profesor y le enseña. El profesor
un famoso también químico, astrólogo, un famoso científico, le comienza a compartir cierta información con ella, invita a sus compañeros de estudio, le dicen, bueno, vamos a intentar hacer un cálculo matemático para ver, averiguar a qué velocidad va aquella figura celeste, aquel cometa. Vamos a ver a cuánta distancia va a pasar del planeta Tierra. Y comienza el profesor ahí en la pizarra a sacar la ecuación, a intentar descubrir la velocidad de aquel cometa. Y cuando comienza, ya iba a finalizar prácticamente el resultado de la operación, el profesor se detiene. Toda el aula se queda como asombrada. Le comienzan a llamar por el nombre profesor, profesor, y él no respondía. Se quedó sorprendido. Inmediatamente el profesor vuelve a ver a sus alumnos y les dice, disculpen, hoy no lo puedo hacer. Por favor, retírese. Todos los estudiantes se levantaron y se fueron, pero el profesor dijo, excepto usted, y le dijo el nombre a la muchacha que había visto, que había descubierto aquel cometa. Usted, por favor, quédese. Y comienza a explicarle, haciendo la fórmula matemática. Y el profesor calcula y le dice, mire, estamos ante un gran problema. Este cometa, según mi cálculo matemático, aproximadamente va a una velocidad de tanto, dijo, y va a impactar directamente en la Tierra en 6 meses. Y nada de lo que está en la Tierra va a quedar. Todo va a ser destruido. A partir de allí comienza a desarrollarse, a desenvolverse, la historia. Aquella gente con aquella información, la estudiante y el profesor, intentan compartir la información, incluso se van a la Casa Blanca y allí como que no les dieron mucha cuerda a lo que estaban hablando, los desprestigiaron y les dijeron que no iban a perder el tiempo. Así que ellos intentaron de alguna manera cómo comunicarle el mensaje a la gente. Ya era un mensaje que estaba clasificado como información, valga la redundancia, información clasificada. No se podía compartir, pero ellos necesitaban compartir esa información a la humanidad. Así que entonces ellos lo que hicieron fue que hicieron una conexión a través de un medio televisivo donde ellos iban a compartir aquella información. Resulta que entonces compartieron la información y se reían de ellos. Nadie le dio la seriedad y la importancia a aquel evento que iba a ocurrir en 6 meses. La tierra supuestamente se iba a destruir en 6 meses, pero nadie tomó con seriedad el asunto. Y aquí viene el primer aprendizaje. Estamos en un tiempo de grandes desafíos, de grandes retos, de grandes cambios, en tiempos que nos amenazan constantemente. Escuchamos temas como recesiones económicas, escuchamos como temas como enfermedad, escuchamos gente que todavía no se ha podido recuperar, muchos que hace ya meses atrás se restablecieron del COVID, que no han podido restablecer su vida porque todavía hay secuelas de la enfermedad. Vemos cosas en la televisión que nos llenan de asombro. Y mientras todo esto ocurre, se debe pregonar la palabra del Señor. Y cuando se habla de la palabra del Señor, de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, muchos no están tomando este tema con seriedad. Muchos no están actuando con responsabilidad, sabiendo que estamos en los últimos días, que estamos en los tiempos finales. Y cuando se predica la palabra del Señor, mucha gente no quiere recibirla con gozo. Lo ven como una historia ficticia. Y número 2, cuando aquella gente al verse despreciada,
al ver que nadie los tomaba con seriedad, tomaron una actitud. Los días comenzaron a pasar e incluso ya se veía a lo lejos el cometa donde venía hacia la tierra. Y mientras que la gente corría desesperada, gritando por todo lado, aquellos tomaron una decisión. El profesor, su familia, la estudiante y otros que sí habían creído, se reunieron y se sentaron a celebrar una última cena. Y mientras ellos estaban cenando, el tiempo cada vez se iba acortando. El impacto del cometa en aquella película iba a destruir todo, mientras aquellas personas sentadas reunidas ahí celebrando su última cena esperaban que se desarrollara todo lo que ellos ya sabían que iba a ocurrir. Quiero preguntarle a usted que está aquí hoy sentado, ¿qué pasaría si usted tuviera la oportunidad de conocer cuándo va a ser el último día que usted va a estar aquí en esta tierra? ¿Qué haría con su vida si usted se diera cuenta en qué momento usted va a ir al descanso? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted, querido amigo que me está viendo a través de las redes sociales, si usted sabe cuál es el último día de su vida? ¿Qué haría con su vida? Un hombre que era un rabino, lo leía un día de esos en un devocional. Un rabino estaba en una crisis existencial. Ese rabino realmente no sabía si lo que estaba haciendo tenía propósito y sentido, y no encontraba una respuesta a tantas interrogantes. Posiblemente tal vez usted en su vida tiene una gran cantidad de interrogantes, y tal vez algunos de los que están aquí tienen una gran crisis existencial que dicen: ¿para qué estoy viviendo? ¿Para qué yo hago lo que hago? Aquel rabino tenía esa pregunta, una pregunta que muchas veces cuesta responderse. Y dice que aquel hombre iba caminando en algún momento por un lugar específico y entró a una zona militar donde nadie podía entrar. Y el rabino, que iba concentrado pensando en qué estaba haciendo en este mundo, qué estaba pasando con su vida, que hizo lo que hacía, que si lo que él hacía tenía sentido y propósito, iba tan enfocado en eso que llegó a aquel lugar y entró cuando de pronto un militar ruso comenzó a gritarle y le comenzó a decir: hey, detente, no puedes estar aquí. Y le hizo dos preguntas: ¿quién es usted? ¿Y qué hace aquí? Aquel rabino se le quedó mirando y le dijo: ¿sabes? Yo te pagaría todos los días al venir aquí y que usted me hiciera la misma pregunta: ¿quién soy yo y qué hago aquí? ¿Tiene usted respuesta para esa pregunta? ¿Qué hace aquí usted? ¿Qué hace aquí hoy sentado usted escuchando la palabra del Señor? ¿Para qué usted saca tiempo de venir a la iglesia a escuchar la palabra del Señor? Otro hombre, me acabo de acordar de otra historia, otro hombre que tenía otra crisis existencial. Ese hombre tenía una gran crisis existencial, pero era un hombre de negocios de aquí de la ciudad de Nueva York. Era un gran empresario, un hombre rico, pero a pesar de su riqueza también tenía ese vacío existencial que solamente Dios puede llenar. Y aquel hombre, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanto dinero, porque sí, hasta en el dinero hay incertidumbre, porque hasta en el dinero hay crisis existenciales con la gente que tiene mucho dinero, hasta la gente que tiene mucha fama. Porque tal vez hoy le estoy hablando a una persona que tal vez no tenga ni la fama ni el dinero y diga: ay, es que solo a mí me pasa. No, aquel hombre tenía la misma crisis.
Y un compañero de trabajo, al verlo, le dijo, mira, te veo un poco extraño. Tengo días de verte un poco extraño, no sé qué te pasa, lo veo con la mirada perdida, lo veo como que desconectado de la vida. Y ese hombre le dice, mira, es que tengo un problema, tengo una crisis existencial. No sé si lo que estoy haciendo en mi vida es lo correcto. No me siento lleno, no me siento satisfecho, no me siento exitoso a pesar de todo lo que tengo. Así que aquel hombre le dijo, mira, yo he encontrado o he escuchado de un hombre que es un sabio, que vive por allá en el oriente. Este hombre te puede dar una solución, ve y búscalo. Así que aquel empresario exitoso, con su dinero, buscó la forma de cómo contactarse con aquel hombre. Y lo pudo contactar. Así que llegó a la casa de aquel hombre sabio y vio que aquella casa era una casa muy humilde. Era una casa muy sencilla. Cuando aquel hombre entró por fin a la casa, se dio cuenta de que aquel hombre tenía solamente una cama, una silla y una mesa. Así que aquel hombre se le quedó mirando al sabio que estaba sentado en su silla y le dice, mira, ¿dónde están todos tus muebles? ¿Dónde está todo lo que está aquí, lo que toda una casa debe de tener? El sabio se le quedó mirando a aquel hombre y le dice, ¿y dónde están los tuyos? El rico, sorprendido con la pregunta, le dice, mira, ¿cómo me va a preguntar a mí que dónde están los muebles de mi casa si yo estoy aquí de paso? El sabio se le quedó mirando y le dijo, yo también estoy de paso. Estamos de paso en esta vida. Por eso es importante que nosotros entendamos cuál es el propósito. Entendamos para qué Dios nos ha llamado. Somos atentos a la voz de Dios. 2022 está prácticamente a punto de terminar. Muchas personas tienen la costumbre de que cuando termina un año hacen su plan de propósito de año nuevo y dicen el año 22, propósitos para el año 2023. Antes de que usted haga, si usted tiene la costumbre de hacer sus propósitos de año 2023, tome un tiempo y revise si los propósitos del año 2022 usted los pudo alcanzar. ¿Qué es lo que necesita el ser humano? Hablando con un amigo me decía, Hugo, ¿cuál es el sentido y el propósito de la vida? Qué pregunta más profunda, ¿no? Que le digan a uno, ¿usted me puede responder cuál es el propósito y el sentido de la vida? Es una pregunta muy profunda. Es una pregunta muy profunda. En el caminar de la vida cristiana nos podemos llenar de muchas cosas, pero si no hemos podido completar el vacío que solamente Dios puede llenar, nada lo va a llenar. En la palabra del Señor nos encontramos un libro de una historia como el pueblo de Dios carece de propósito y sentido. Hablo del libro de Nehemías y vamos a estar hablando un poquito acerca de Nehemías. Yo quiero pedirle por favor que busquen su Biblia el libro de Nehemías. Vamos a leer algunos textos y vamos a ir comentando acerca de qué fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Debe contarles un poquito el contexto de Nehemías. Cuando nos adelantamos, Nehemías, el libro de Nehemías tiene 13 capítulos. Usted lo puede leer básicamente de manera muy rápida, ese libro, ¿ok? En el capítulo 9, no vamos a ir ahí, pero les voy a contar más o menos para que entendamos el capítulo 1. En el capítulo 9, Nehemías comienza a hablarle al pueblo
ustedes leen este libro y ustedes van a ver que este libro, Nehemías lo escribe prácticamente en primera persona. Y él comienza así, es que yo lo hice, y es que yo tuve, y es que el Señor me habló y yo les dije, ¿verdad? Él siempre comunicaba, iba escribiendo el libro en primera persona. Y en el capítulo 9 él comienza a decir, explicarle a la gente o recordarle a la gente de qué era lo que había pasado con el pueblo de Israel. Capítulo 9. Y ahí comienza a decir acerca de lo que pasó con aquel pueblo. Y él decía que aquel pueblo había abandonado a Dios, que se había apartado de la ley de Dios, que aquel pueblo le había dado la espalda a Dios, que aquel pueblo había abandonado los estatutos que Moisés les había entregado, que aquel pueblo había actuado con soberbia, la palabra que utiliza él, con soberbia. Y es que cuando el ser humano actúa con soberbia, que cree que todo lo puede lograr, que cree que todo lo puede hacer, que como dicen por ahí algunos, se creen el último pedazo del pastel, ¿verdad? Se creen lo más importante, creen que todo lo conocen, creen que su vida espiritual está muy bien, creen que lo que han podido estudiar y que conocen allí les da cierta autoridad sobre los demás y desprestigian y tratan mal. Cuando el ser humano actúa así, se le olvida depender de Dios. Y aquel pueblo que ya no tenía propósito, que ya no tenía sentido, comenzó a depender de sí mismo y comenzó a apartarse cada vez más de Dios. Por eso aquí en el libro de Nehemías nos habla acerca de que aquel pueblo había sido exiliado, de que aquel pueblo había sido llevado cautivo, de que aquella tierra hermosa, de que aquella ciudad, Jerusalén también, había sido destruida. En el capítulo 1, Nehemías, que era el copero del rey, recibe un mensaje, dice el capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes Kislet, que más o menos estamos hablando de que ahí es el año más o menos, el mes del 3 de diciembre, el año 445, por ahí más o menos, a enero del año 444. Ese es el mes de Kislet. En el año 20, dice, estando yo en Susán, capital del reino, era una de las capitales persas, ¿ok? Dice que vino Hananí, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Noten ustedes aquí que Nehemías quería algún tipo de información. El nombre de Nehemías significa Yahvé da consuelo. Yahvé ha consolado. Y este hombre que necesitaba consolación, al conocer noticias de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, comenzó a buscar la posibilidad de contactarse con alguien, de que alguien le dijera qué era lo que estaba ocurriendo con el pueblo. Y dice la Biblia que se acercó un hombre. El texto, hermanos, usualmente se utiliza, se atribuye para gente de un vínculo familiar, pero aquí se puede decir que si era prácticamente el hermano de Nehemías, Hananí, y llegó a contarle que él junto a otros habían escapado, pero que habían sido testigos de la parte de la destrucción, no era total, pero parcial, de Jerusalén. Y comienza a decirles que el muro había sido, parte del muro había sido destruido, de que las puertas habían sido quemadas y de que algunos podían
haber escapado. Pero de la condición del pueblo era mala. Aquel pueblo que se había rebelado con Dios estaba sufriendo las consecuencias de apartarse de Dios, no porque Dios castiga, es porque el ser humano, cuando se aparta de Dios, se aparta de su protección divina. Es porque el ser humano por rebeldía decide depender de sí mismo y no de Dios. Y en ese contexto, el pueblo de Dios estaba sufriendo. El pueblo de Israel había visto cómo se había destruido parcialmente Jerusalén, sus muros, su ciudad. Y dice la palabra del Señor que en ese momento Nehemías, entonces, al escuchar aquello, se postró y comenzó a orarle a Dios. Yo no sé qué hace usted cuando usted se enfrenta a una situación difícil, a una situación que compromete su espiritualidad. Nehemías se postró y comenzó a adorar y comenzó a decirle: Dios, hemos fallado, te hemos dado la espalda, hemos pecado contra ti, mis padres. Incluso él decía: yo te he fallado, Señor, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole a Dios también que les permitiera restaurar la espiritualidad de aquel pueblo. Así que Nehemías comenzó a orar, a pedirle a Dios que por favor nuevamente le diera la oportunidad a aquel pueblo, un pueblo rebelde. Cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta, ¿no? Cuánta rebeldía del pueblo de Israel. Pero si vemos nuestra vida, podríamos decir cuánta rebeldía de nuestra parte para con nuestro Dios. Cuando queremos vivir de acuerdo a nuestros principios, a nuestras propias filosofías de vida, cuando queremos hacer lo que nosotros consideramos que es bueno. Nehemías reconoce su condición. Y cuando usted comienza a leer nuevamente el capítulo 2, dice que como Nehemías era el copero del rey. ¿Recuerdan ustedes cuál era el trabajo del copero del rey? ¿Ah? El copero del rey era el que probaba el vino al rey, porque posiblemente, ¿verdad?, lo que querían era descartar de que alguien quería envenenar al rey. Entonces era un trabajo que imagínense, ¿ah? No era un trabajo así como, qué bonito, ¿verdad? No. Era un trabajo bien complicado, porque en una de esas Nehemías podía morir, pero era el trabajo que tenía. Y así que estando allí, dice que el rey le comienza a ver aquel semblante, el rey Artajerjes, le comienza a ver el semblante a Nehemías y le dice: Nehemías, te veo triste. ¿Qué te pasa? Dice que en ese momento Nehemías oró y le pidió a Dios que por favor le concediera el deseo de su corazón, de pedirle al rey que por favor le hiciera ir a aquella tierra para poder restaurar lo que el enemigo había destruido, a levantar nuevamente aquellas columnas, a restaurar nuevamente las puertas de la ciudad, a restaurar Jerusalén. Así que le dijo: rey, y le comenzó a contar todo lo que había acontecido, pidiéndole permiso al rey. El rey le dice: bueno, ¿cuánto vas a ir? Y Nehemías le dijo, el rey le dio el permiso, la autoridad para que pudiese ir. Y no solamente eso, sino que también es que cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas, las hace plenas, no las hace a medias. Le dio también documentos firmados, autorizados, donde le daba permiso a Nehemías ir a restaurar a Jerusalén. Y Nehemías se fue. Y no solamente eso, dice la palabra del Señor, que cuando Nehemías iba,
hombres, caballeros lo protegían, gente a caballo. El ejército también lo iba protegiendo. Qué gran enseñanza, ¿no? Cuando Dios está de nuestra parte, cuando tenemos el favor de Dios, las puertas se abren. No importa la condición, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios nunca ha perdido el control. Y allí, Nehemías se fue. Y dice la palabra del Señor, usted lo comienza a leer. Además de eso, en el capítulo 4 en adelante, comienza a decir que Nehemías llega a aquel lugar en silencio, a ver cómo estaba. Y comienza a investigar, comienza a ver cómo estaba aquel lugar. Y ya cuando comienza a proyectar qué era lo que iba a hacer, ahora sí, comparte el plan. Pero siempre había gente que se iba a oponer a los planes de Dios. Y allá habían hombres, Sanbalat y otros enemigos del pueblo de Dios. Comenzaron a decir, no es posible. Comenzaron a amenazar a aquel hombre Nehemías. Comenzaron a intentar amedrentar a Nehemías para no cumplir el plan y el propósito que Dios tenía en su vida, que era incentivar un reavivamiento en el pueblo de Dios, que era restaurar nuevamente el lugar de adoración del Dios Todopoderoso. Había gente que se quería levantar contra Nehemías para que no se cumplieran los planes de Dios. Y yo quiero decirle a usted que está hoy aquí, que está escuchando, si hay gente que se quiere oponer a que usted cumpla la voluntad de Dios, no van a poder. Porque mayor es el que está con usted que el que está en el mundo. Porque mayor es Dios, el Todopoderoso, que va por delante de usted como un poderoso gigante. Quítese la idea de su cabeza de que usted no va a poder, de que usted no va a poder salir adelante, de que si usted deja de trabajar el día que el Señor le pide que deje de trabajar para honrarle, que no va a tener la posibilidad de poder sostener a su familia. Quítese de su cabeza esa idea. Quítese de su cabeza la idea de que toda la vida usted va a seguir cargando esa enfermedad. Quítese de la cabeza esa idea de que su hijo no va a volver a la iglesia. Quítese de la idea de que su esposo por el que usted está orando quizás no va a volver, quizás no va a venir a la iglesia. Ore con fe y pídale al Señor, confíe en Él y Él hará. Hay gente que se quiere levantar en contra de los hijos de Dios. Y Nehemías no se dejó amedrentar. Dice la palabra del Señor que Nehemías comenzó a dividir a la gente que estaba allí. A la mitad le dijo, ustedes se van a encargar aquí de las flechas, de los arcos, y ustedes se van a poner aquí a construir. Vamos a proteger, pero vamos a depender de Dios. Nos vamos a preparar, pero vamos a confiar en que Dios nos va a permitir cumplir lo que Él nos pidió que cumpliéramos. E incluso dice la palabra del Señor que algunos estaban trabajando y también estaban cargando sus armas, sus flechas, sus lanzas. Mientras trabajaban, no se descuidaban, porque tenían claro qué es lo que querían lograr. Y saben que esta historia se considera como una historia milagrosa. Incluso cuando usted lee el capítulo 6, versículo 16 de Nehemías, dice la palabra del Señor que los muros fueron restaurados en 52 días. Obviamente, ¿verdad? Llegamos a una conclusión de que aquellos muros no habían sido totalmente derribados. Incluso los historiadores y los eruditos, estudiosos de la palabra del Señor, hablan
acerca de que posiblemente estaban destruidos en ciertos lugares y lo que hicieron fue reedificar, no construir totalmente, pero en 52 días fue algo que incluso los enemigos lo vieron como un milagro. Un milagro. Porque cuando uno depende de Dios, los milagros ocurren. Cuando mi esperanza y mi confianza está puesta en el Señor, lo que pareciera que no iba a ocurrir, ocurre. Rompe la lógica del ser humano. Eso se llama milagro. Cuando usted dice, es que yo no creía que iba a ocurrir, eso es un milagro. Y Dios es experto en milagros. Usted está sentado aquí, usted es un milagro de Dios. Porque tal vez su vida era desordenada. Porque tal vez su vida no tenía un sentido claro. Había desperdiciado todo lo que tenía, su juventud. Y usted decía, yo, lo que era en mi país. Si era un timador, un estafador. Si era un adúltero, un borracho, un drogadicto, un ladrón. Y vea lo que soy ahora. Eso es un milagro de nuestro Dios. Y en ese contexto, dice la palabra del Señor que ahí estaba Esdras. Y entonces la gente le dice que por favor lea la ley de Dios. Y Esdras comienza a leer la palabra del Señor, la ley de Dios. Y el pueblo de Dios fue conmovido. Y el pueblo de Dios fue tocado. Y el pueblo de Dios al escuchar la palabra del Señor, fue sensibilizado. Y muchos de ellos decidieron servir fielmente a Dios. Pero todavía aún faltaba algo. Faltaba algo. Tal vez hay algo que falta en su vida. Tal vez ya usted también fue bautizado. Usted se entregó al Señor, pero usted sabe que tal vez falta algo de abandonar. Tal vez hay un pecado que está acariciando, que usted dice, necesito liberarme de esto. Tal vez es una actitud, tal vez es un comportamiento. No lo sé. Pero algo faltaba en el pueblo. Así que Nehemías comenzó y les dijo, mire, ustedes todavía han hecho algo que desagradan a Dios. Muchos de ustedes tomaron por esposas a mujeres paganas. Y le digo, por eso incluso también Salomón le falló a Dios por seguir el consejo de sus mujeres que no compartían su misma fe. Y comenzó a separar a los extranjeros de los judíos. Y la gente reconoció de verdad que necesitaban abandonarse totalmente, confiar totalmente en aquel Dios todopoderoso. Y hubo un gran reavivamiento. Tal vez usted pueda ser el Nehemías actual. Tal vez usted dice, mira, es que en esta iglesia se necesita. Sí, tal vez usted puede ser el que se levante. Tal vez usted puede ser la persona que Dios necesita utilizar para que las cosas cambien. En la iglesia, en su trabajo, en su familia. Dios necesita de Nehemías que se levanten y que digan, Señor, quiero hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a compartir el mensaje de esperanza a los demás, para que puedan vivir en plenitud, para que conozcan cuál es el propósito y el sentido de la vida, de lo que hacen. Querido amigo, amiga,
Usted puede venir el otro sábado, y el otro, y el otro, y el otro. Y puede venir todo el próximo año a los demás cultos. Pero si no tomamos la decisión de cambiar nuestra vida de manera radical, de permitirle a Dios que haga el cambio necesario en nuestras vidas, de que derribe todo lo que tenga que derribar, y usted con sudor, con trabajo, que comience nuevamente a reedificar su vida, hasta que no nos demos cuenta de lo que necesitamos de Dios. Dios no puede hacer eso por nosotros. Dios no lo puede hacer en nuestra vida hasta que nosotros lo reconozcamos. No podemos salir de este lugar siendo las mismas personas. No podemos seguir siendo los mismos. Necesitamos que Dios haga un cambio en nuestras vidas. ¿Está usted dispuesto a permitirle a Dios que haga ese cambio? A pesar de las situaciones de la vida, a pesar de lo que nos amenaza allá afuera, a pesar de lo adverso que se ven las cosas en el mundo, a pesar de que hoy decimos, señores, que ya no aguanto, ya no quiero estar más en esta familia, ya no soporto a mis hijos, o los hijos dicen, ya no soporto a mi papá, ya no soporto a mi mamá, ya no soporto a mi esposa. Y la esposa dice, ah, sí, en serio. Necesitamos hacer algo diferente. Dios nos concede a nosotros la valentía suficiente, el deseo de seguir perseverando en la fe, pero el deseo también de hacer lo que Dios demanda de nosotros. Yo en esta hora quiero orar. Y quiero orar por aquellas personas que quieran decidirse por hacer cambios en su vida. Si usted siente en su corazón que Dios a usted le está hablando y que le está diciendo, mira, yo necesito que te levantes, yo necesito que tú seas ese Nehemías decidido y valiente, que comience a tener el control de tu vida, de que me permitas a mí hacer lo necesario. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a orar en esta hora. Y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios Todopoderoso, que comience a hacer una reforma en nuestras vidas. Que nos permita ver con claridad nuestra necesidad y dependencia de Él, más que cualquier otra cosa. Tal vez usted nos está viendo por las redes sociales y usted diga, mire Hugo, yo hoy me siento tan bien porque en mi trabajo las cosas están caminando bien. Yo no tengo necesidad económica, no tengo necesidades porque en mi relación de pareja las cosas caminan bien. Pero créame, que si en algún momento nos descuidamos, de que si en algún momento dejamos por fuera de la ecuación a nuestro Dios, las cosas van a cambiar. Dios tiene que ser lo principal. Dios tiene que ser lo número uno. Joven, usted que me escucha, en ese momento de su vida, cuando parecieran que las cosas no van a acabar, cuando parecieran que la vida es eterna, cuando uno no entiende de desafíos ni de retos, ni siquiera considera que la autoridad es importante, créame, su vida también depende de Dios. Vamos a orar.
por usted padre, por usted madre, por usted esposa, por usted esposo, por usted hijo, para que Dios nos dé la sabiduría de seguir perseverando en la fe y de hacer lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre, Señor, en esta hora y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, queremos pedirte, Señor, que tú puedas permitirnos restaurar nuestras vidas. Así como Nehemías, Señor, restauró aquella ciudad que había sido destruida por el descuido de haberse apartado, alejado, de hacer tu voluntad. Hoy quizás, Señor, nuestras vidas están deshechas por la desobediencia, por el pago del pecado, Señor. Queremos pedirte, oh Dios, que tenga misericordia de nosotros otra vez, Señor. Y que permita que podamos también construir nuestras vidas, sintiendo tu compañía y tu cuidado. Danos de tu protección, Señor. Danos tu sabiduría, Señor, y concédenos las peticiones de nuestro corazón. Oramos, Señor, en esta hora. No porque en alguno de los que estamos aquí haya mérito alguno, sino por los méritos de aquel que se sentó en el trono, por aquel que murió, por aquel que se levantó de la muerte y que vive por los siglos de los siglos. Pedimos por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús.